ahora sí, ahora entramos ya directamente en debate. María, aunque ya lo hemos oído, ¿te importaría volver a repetir qué es Sapientec y desde cuándo funciona? Sapientec funciona desde el año 1989 y es un método destinado por un lado a capacitar a las personas y por otro a dotarles de herramientas para aplicar a la hora de aprender. Muy bien. Marta, preparando esta entrevista me he encontrado con algunas críticas a vuestro método en las redes sociales. ¿Qué opinión os merecen estas críticas? A mí me dolería, me preocuparía críticas de mis alumnos, o me preocuparía haber tenido cualquier denuncia, cosa que jamás se ha producido. Entonces me da igual, quien no me conoce me da igual lo que opine, porque nunca hemos tenido un feedback negativo con nuestros alumnos. Siempre me ha interesado guardar una buena relación, tanto cuando tuvimos nuestro convenio con la Universidad Politécnica de Madrid, cuando hemos tenido nuestras relaciones con la Asociación Española de Sobredotados o con otras instituciones, en mantener un producto serio, un servicio adecuado y una satisfacción. A mí me interesa lo que opinan mis alumnos, lo que opinan los padres de mis alumnos, tanto sean pequeñitos, bebés, sean más mayores, tanto con o sin dificultades de aprendizaje. Pero creo que es muy gratuito opinar sin saber y creo que es más gratuito todavía juzgar sin conocer. Una cosa es lo que opinan otros de una persona, otra cosa es la persona y otra cosa es lo que hace la persona. Por supuesto, por supuesto. María, ¿en qué sois especialistas? Bueno, somos especialistas en el cerebro, en el aprendizaje. Trabajamos, como dijo Marta, desde los bebés hasta los nasciturus, los fetos. Trabajamos también con los niños, los adolescentes, los adultos. La verdad es que somos especialistas en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje y con las diferentes capacidades, tanto sobredotación, como Marta, ¿no? Como con aquellos que no llegan a lo necesario para poder aprender o los que simplemente no han estudiado nunca y quieren estudiar, ¿no? Es decir, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje es nuestra especialidad. Ajá. Marta, un alumno que acude a vosotros, ¿qué proceso es el que tiene que seguir y cuál es un poco el objetivo final? Bien, los alumnos cuando acuden son dos empresas, una es Sapientec y otra es Baby Sapient. Sapientec es desde los 3 años hasta la ancianidad, tanto personas capacitadas con y sin problemas de aprendizaje, como discapacitados leves o personas de altas capacidades intelectuales. Lo primero que se hace es conocer. Y para conocer se le hacen la psicóloga una batería de pruebas con el objeto de averiguar 4 factores que son cruciales. En primer lugar, ¿cuál es el cociente intelectual o velocidad de procesamiento de datos? Es decir, el modelo de coche, por decirlo de alguna manera. No se enseña ni se trata igual a una persona con 90 que con 160, obviamente. En segundo lugar, es muy importante saber qué factores emocionales influyen en el aprendizaje y cómo tratarlos. Con base en Antonio Damasio, neurólogo portugués, sabemos cuán importante es la emoción, que es el grado de malestar o bienestar que nos proporciona cualquier estímulo externo. Después de hacer un mapeado de esas emociones, en tercer lugar, y siguiendo también al psicólogo norteamericano Howard Gardner, que fue además Premio Príncipe de Asturias con Damasio en el 2004, lo que vemos es cuánto y cómo esa persona utiliza esas inteligencias, es decir, cómo piensa. Nosotros le llamamos desde cómo utiliza la inductiva, cómo ordena, sistematiza, clasifica, jerarquiza y prioriza. ¿Qué sucede con su deductiva? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo dice? Si tiene una adecuada lectoescritura, es decir, si comprende lo que lee, lo asimila y luego es capaz de comunicarlo tanto de forma oral como escrita. ¿Qué sucede con su inteligencia lógica? ¿Cómo razona? ¿Cómo piensa? ¿Cómo asocia? La inteligencia lógica es muy importante porque es la base del pensamiento científico, pero es la mano que mueve la memoria. Si trabajamos con personas de edad avanzada, en la estimulación correcta de la inteligencia lógica se pueden prevenir muchos procesos de deterioro cognitivo. Después hay que ver qué pasa con la inteligencia verbal, si la persona encuentra la palabra adecuada en el momento oportuno. Si ejercitamos de manera adecuada la inteligencia verbal, no existirán problemas a la hora de afrontar bilingüismos o trilingüismo, ni por supuesto a la hora de comunicarnos en otras lenguas. En quinto lugar, respecto de este apartado, hay que ver qué pasa con la inteligencia matemática. No solamente cómo una persona calcula, computa, cuantifica y mensura, sino también cómo tiene integrados conceptos de número, de cifra o de cantidad.
No es cuestión de hacer muchos cuadernillos de suma para que uno sume, sino es cuestión de cuándo tiene que sumar y por qué tiene que sumar. No es cuestión de una repetición basada en la memoria, sino es cuestión de integrar un proceso basado en la asimilación de un conocimiento. Y en sexto lugar, respecto de este tercer apartado, es muy importante saber cuánto y cómo utiliza esa persona la inteligencia abstracta o espacial, cómo localiza, cómo sitúa o cómo ubica, control de tiempo y espacio, o dicho de otra manera, atención y concentración. Muchos problemas de atención y concentración no tienen para nada su razón en un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, sino en un incorrecto uso de la inteligencia abstracta. Cuando ya sabemos cuál es el cociente intelectual, qué factores emocionales influyen en el aprendizaje y cuánto y cómo utiliza esa persona sus inteligencias, hay que ver y saber cuáles son las habilidades potenciales de esa persona, porque no solamente es importante lo que no tiene, sino lo que realmente tiene. Cuando sabemos estos 4 ítems, ya tenemos hecha la foto del alumno y entonces ya podemos empezar a trabajar. Los alumnos que no tienen discapacidades profundas tienen en torno a 27 clases de 2 horas cada una de ellas. En el informe siempre se le pone cuántas necesita, por qué las necesita, para qué las necesita, cuál es el contenido de cada una de esas clases y cuál es el itinerario. Es decir, qué se hace antes y qué se hace después. Así desde el principio está todo claro. Las clases en Sapientes son de una doble naturaleza. En primer lugar, se le enseña a alguien cómo hacer. Desde cómo me concentro, cómo aprendo una lengua extranjera, cómo hago cualquier tipo de examen, cómo recuerdo, cómo asimilo. Pero no son técnicas de estudio. De hecho, yo le puedo enseñar el mejor método del mundo para aprender inglés y si tiene una dificultad en la inteligencia lingüística y no la solvento, es un zapato de $1.000.000 del número 22, lamentablemente no le va a leer. El secreto de Sapientes son unas clases que son ejercicios de lápiz y papel, donde no hay deberes en casa, en la cual lo que hacemos es trabajar con las bellas durmientes. ¿Qué son las bellas durmientes? Inteligencias que no funcionan como deben, emociones que no se gestionan. Es decir, hay ejercicios en los cuales hacemos fisioterapia de neurona, por decirlo de alguna manera. Lo importante no es la cantidad de trabajo que desempeña el alumno, sino cuánto y cómo piensa o ejercita el pensamiento en una y otra dirección. Sobre todo en niños y adolescentes es muy importante primero capacitar y luego enseñar. Por eso las técnicas de estudio no sirven para nada, se le enseñan cosas que no saben gestionar. El informe siempre acaba con la recomendación final y a partir de ahí empezamos a trabajar. Hay alumnos que hacen Sapiente en 2 semanas, hay alumnos que los hacen en 3 años. Lo importante no es cuán concentrado o dilatado está el proceso en el tiempo, salvo casos puntuales, sino cuánto y cómo se trabaja con esa persona. Ajá. Marta, nos has hecho un análisis completísimo. Sí. Completísimo, la verdad es que sí. María, he visto que tenéis una oferta para empresas y otra para particulares. ¿Podrías decirme un poquito qué le ofreces a uno, qué le ofreces a otro, aunque ya Marta nos ha indicado la vía a seguir? Bueno, individualmente sería un poco como Marta ha explicado, ¿no? Y de forma colectiva es cuando una empresa, pues bien recursos humanos, bien un directivo, tiene interés de que sus trabajadores estén mucho más cualificados a la hora de desempeñar las diferentes tareas. Ajá. Entonces, o bien nos piden una selección o una valoración con nuestras pruebas para determinar quién trabajaría mejor en qué puesto, o también nos piden un trabajo mental con ellos, y en esos casos en grupo nosotros nos desplazamos al lugar donde se van a la empresa, por ejemplo, ahora por internet, claro. O también por internet, y entonces trabajamos con todos de forma simultánea, pero con cada uno de forma individual. Es decir, cada uno tiene su propia prueba, desarrolla todo esto que Marta ha explicado y vamos poniendo a cada uno las tareas, el programa de tareas, para lograr el objetivo, que es esa armonización de inteligencias. Con lo cual, lo que logramos es una persona que ve todo, de una sola vez. Uno tiene todas las herramientas, uno está viendo todo lo importante, todo, y sabe jerarquizar, sabe diferenciar, sabe razonar, etc. Se producen todas esas habilidades, todas esas capacidades se ponen activas de forma simultánea. Lo entiendo. Además, me surge inmediatamente una duda, es decir, nuestro sistema escolar realmente no atiende todas esas capacidades, ni muchísimo menos. Claro, tendríamos que tener todo eso muy en cuenta. Marta, ¿qué es exactamente Baby Sapiens? Baby Sapiens es una empresa también nuestra, cuyas terapias imparte María. Se dedica a la estimulación polisensorial a través de la vista, el olfato, el tacto y el oído.
En cuanto a esta estimulación polisensorial, lo que se trata es desde el 5º mes de embarazo hasta los 3 años y es una hormonización de inteligencia, es una forma de crear prerecuerdos. En este caso, la evaluación la realiza María como psicóloga, se ve el grado madurativo, la historia del niño, los niños o bebés están siempre en clase, en este caso tienen que ser individualizadas, siempre están con el padre o la madre o familiar de similar arraigo, y lo que se consigue en primer lugar es un fortalecimiento de capacidades, una mayor intención y extensión de aprendizaje, un mejor desarrollo de inteligencias y capacidades. Ajá. He visto también que en algunos grupos trabajáis con diferencias acusadas de edad. ¿Es posible esto, María? Bueno, se trabaja generalmente niños por una parte y adolescentes a partir de los 15 años de edad con adultos. Es posible porque realmente estamos trabajando de forma individual, aunque colectiva a la vez. Es decir, tenemos un grupo en donde cada alumno tiene su propia tarea y el monitor, en este caso Marta o yo, que somos quienes lo impartimos, estamos atentos a cómo están haciendo o qué dudas podemos resolver o revisando cuál es el ritmo de actuación sobre el ejercicio. Con lo cual es perfectamente posible estar con un adolescente de 16, ¿no?, y con un señor que tiene 50 y... se puede, porque hay que tomar en consideración otra cosa, que el adolescente puede ser sobredotado también con 162 de cociente intelectual y el señor de 52 puede tener una infradotación leve con 78 y ser compatibles emocionalmente, es decir, que se sienten bien y pueden trabajar juntos. Incluso se pueden crear sinergias y puentes de aprendizaje entre el uno y el otro, que es como dirigir una orquesta musical, ¿no? El que tenga menos tempo, el triángulo, no quiere decir que no pueda haber una concordancia armónica con el primer violín, que es el concertino, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando yo normalmente soy quien lleva los grupos de niños, entonces no solamente estamos trabajando Sapientec, estamos trabajando otras muchas cosas, porque por ejemplo puede haber niños con dificultades sociales, ¿no?, de relación interpersonal, puede haber niños, claro, pues tristes, y en la dinámica que se produce entre ellos yo voy ajustando, haciendo pequeños ajustes psicológicos, ¿no?, o terapéuticos para que esos niños pues se vuelvan más seguros de sí mismos, se relacionen mejor, bueno, digamos que esas dificultades que puedan tener se vayan subsanando. Incluso podemos tener en esos grupos chavales que tengan cierta discapacidad. Sí, de hecho así se ha producido en muchas ocasiones y bueno, es estupendo porque para ellos resulta como una manera de sentirse aceptado por todos, y todos aprenden a estar con una persona con discapacitada, ¿no?, a aceptarla, a quererla, a tratarla como uno de entre todos, ¿no? Creo que es muy enriquecedor tanto para una parte como para la otra. Totalmente. Yo siempre creo que además que una divergencia funcional nunca implica una incapacidad, sino una forma distinta de aprender. Eso está clarísimo, eso está clarísimo. Y claro, es que estos son mensajes los que quiero de alguna manera subrayar, porque hay ocasiones en que uno se encuentra con que algún profesor o alguien pues no quiere que esa integración o esa forma de coaprendizaje se produzca, ¿no? Y la verdad es que entendemos que es muy positivo para todos, sí, para ellos, pero también para los demás. Sí, son diferentes maneras de ver, son diferentes tipos de cristales con distintos tipos de aumentos. Claro. Ya dijiste que no hay que hacer deberes en casa. No. Con este método no hay que hacer deberes en casa, ¿verdad? También he visto, María, que contáis con una serie de juegos de habilidad mental, ¿no? ¿Podrías hablarnos de algunos de estos juegos, en qué consiste, para que tengamos una idea? Bueno, y la verdad es que tenemos montones de juegos diferentes. Son nuestras herramientas para trabajar. Hay juegos desde elegir letras y con ello hacer diferentes palabras en diferentes campos, pues no sé, de la propia vida, ¿no? Desde juegos espaciales, ¿no?, donde uno tiene que encontrar la posición en que debe colocar algunas piezas o algunas letras para que no se toquen, por ejemplo. En fin, la verdad es que hay de muchísimos tipos. La verdad es que lo importante no es tanto qué juegos, ¿no?, sino para qué sirven en cada momento determinado cada uno de esos juegos. Porque de hecho nosotros también insistimos mucho a los padres que los ejercicios que se le ponen a los niños o a ellos mismos no se lo pasen a otro, porque lo que es bueno para él puede ser nefasto para otra persona. ¿Por qué? Porque partimos de una capacidad mental y de una construcción intelectual diferente, ¿vale? Entonces, realmente nosotros, por ejemplo, tenemos el ejercicio A,
que a un alumno se lo ponemos el tercer día y a lo mejor al otro se lo ponemos al final, y hay otro que no lo va a hacer en la vida. ¿Por qué razón? Porque eso cumple una función determinada en un momento preciso. Entonces, es el camino que cada uno tiene que recorrer para lograr que esas capacidades intelectuales están todas desarrolladas y todas de manera armónica y conectada entre sí. Yo he sido alumna de Sapientec y lo he vivido y sé cómo uno se siente y sé la diferencia que produce. Desde que uno llega y cómo cuestan hacer los ejercicios, pues es un costar donde al mismo tiempo te sientes contento, porque vas viendo como día a día las dificultades que uno tenía de repente... Es como las pompas de jabón, ¿vale? Sí. Desaparecen y uno dice, ¡ay, qué ha pasado! Pues algo has tocado ahí cuando estabas haciendo ese ejercicio que ha hecho que lo que antes era un problema ahora sea una facilidad. Es más, yo lo he visto en muchos de los alumnos y a mí me ha pasado. Uno entra con unos intereses, ¿no? Pues a mí me gusta la psicología, pero es que cuando acaba uno dice, a mí me gusta la psicología y quiero aprender química y quiero aprender no sé qué. De hecho, hemos tenido muchos alumnos, es curioso, que después de hacer Sapiente han hecho más carreras, pero una o dos. Y dice, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es como que la mente se te abre a todo y el interés por todo crece como la espuma, ¿no? Claro, la verdad es que es impresionante, es muy interesante lo que sucede. Cada uno de ellos una serie de habilidades o de cosas que tenían ahí ocultas y que no habían desarrollado hasta ese momento, ¿no? O no habían visto la posibilidad de desarrollarlas. Exacto, te posibilita, ¿no? Porque de repente te das cuenta que puedes, y como puedes, pues te entran las ganas de hacer, ¿no? Uno está contento, uno se siente satisfecho con esa capacidad que de repente descubre que ya tiene. Entonces, claro, pues el empezar es nada, es ponerse y ya hacerlo, ¿no? Como te digo, de hecho, montones de veces nos llaman nuestros alumnos y nos dicen, ¿sabes qué? Que ahora soy doctor en no sé qué. ¡Ah! Sí, ¿qué dices? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Una tremenda alegría. ¡Qué fuerte!, ¿no? La verdad que sí. No se queda así un poco sorprendido. Marta, imagino que tendréis muchos nuevos proyectos por poner en marcha, ¿no? Sí, bueno, es un constante no parar. Ahora sí tenemos la iniciativa de, por ejemplo, de trabajar con colegios desde aquí se les lanzamos que nos conozcan, que sepan lo que hacemos, que conozcan nuestros proyectos, nuestros alumnos, por ejemplo, con colegios de Marbella, con el objeto de establecer planes de actuación, de trabajo, no solamente en el entorno de las inteligencias, sino de prevención del acoso o muchos otros. Es decir, proyectos como crear una asignatura de libre configuración en algunos cursos que a ellos les parezca viable, con el objeto de dar Sapiente a determinados colectivos. Otra de las cosas que tenemos, ya que estamos en la televisión, tenemos un programa de televisión hecho para estimular inteligencia y talento en niños y adolescentes. Es muy importante crear cantera de pensamiento para que no nos lo coman las ludopatías, las nuevas vacías tecnologías que no siempre amparan un conocimiento. Entonces es un programa de televisión que ya tenéis la escaleta, necesitamos la ayuda y el compromiso de todos para llegar adelante. Libros, pues sí, ya estoy escribiendo el 14, estamos buscando también editoriales y luego también estamos buscando sinergias con empresas, porque a través de las redes de internet se puede dar, y sí, estamos dando Sapiente no solamente de forma presencial, sino a través de redes. Y luego hemos creado nuevos sistemas. Una de mis especialidades es el derecho laboral, de selección de personal y de recursos humanos, porque no solamente es importante coger la persona más apta para un puesto de trabajo, sino aquella que se incardine mejor y que tenga una menor propensión a tener, por ejemplo, deslealtad u otras competencias negativas. Entonces, entre eso y los centros de Madrid, que tenemos dos, colaboraciones con algún colegio que ya tenemos, y el centro de Fuengirola y nuestros alumnos, la verdad que tenemos poco tiempo para aburrirnos. No, la verdad es que estoy viendo que no os debe quedar ningún tiempo para aburriros. Y luego estamos abiertos a proposiciones deshonestas y a iniciativas con el objeto de trabajar en el campo de la inteligencia. Ajá. Una que a mí me importa muchísimo es qué pasa cuando llegamos a la edad que yo ya tengo y que las memorias se van perdiendo. ¿Tenéis también alguna respuesta para que podamos hacer personas como yo? Sí, bueno, nuestro alumno más veterano es un talabartero de 85 años de Toledo, que él dice, o sea que uno está, vamos, jovencísimo, que dice que quiere morirse sabiendo lo que es y a dónde quiere ir. Entonces, las personas de edad avanzada, el quid de la cuestión, sobre todo en prevención de Alzheimer o en prevención de pérdidas de memoria, no es trabajar la memoria. La memoria se coge y se pierde con mucha facilidad, es la canción esta de la falsa moneda. Hay que trabajar la inteligencia lógica de determinada manera. Una cuenta de un collar es muy fácil de perder, pero un collar no.
Si tenemos una estimulación adecuada en áreas de Brodmann de la inteligencia lógica, la verdad es que nos vamos a enterar de las cosas. ¿Tendremos un estrés oxidativo? Sí. ¿Recordaremos? Sí. A lo mejor de maneras distintas, pero no tendremos todos esos hándicaps de la edad avanzada. Ajá. La verdad es que hablando se nos ha ido el tiempo en un soplo. Y no querría terminar esta pequeña conversación sin que, ¿qué mensaje os gustaría mandar a la sociedad de la que formamos parte? Para aprender nunca es tarde. Aprender es crear pensamientos, es decir, menos destruir y más crear. Es decir, yo puedo criticar lo que conozco y cuando tengo algo mejor. Si no tengo algo mejor, mejor me callo y me dedico a lo que realmente sé. Es decir, zapatero a tus zapatos y cada uno a construir en vez de destruir. Si multiplicamos esfuerzos, ganamos todos. Invertir en educación es invertir en progreso. Y el progreso es el capital de las naciones. Y el que nunca se pierde es el conocimiento. Bueno, ahí queda el mensaje. ¿Puedes añadir algo, María, Yo o creo que te no. parece suficiente? Me parece la guinda, la pongo ¿Te plazo. parece la quinta? Pues, Ya está. pues entonces solo me falta de verdad agradeceros de corazón el tiempo que nos habéis dedicado. Gracias, María. Gracias. Gracias, Marta. Paco. A ti. Y a ustedes les espero la semana que viene. La semana que viene volveremos a enlazar otra vez con nuestros ciclos formativos, pero esta vez ya lo haremos desde San Pedro de Alcántara. Hasta entonces, que tengáis una buena semana.